Adelante. Ok, le quito este, ok. Bueno, pues buenas noches. Vamos a continuar con nuestro tema Hombres y Mujeres del Espíritu. Ahí en la página 191 del manual que el Señor nos dio, hay un tema sumamente importante, interesante, casi es uno de los temas de cierre, que dice que Yeshua, nuestro Señor amadísimo Jesús, enseña cómo reconocer a los falsos profetas, ¿no? En un mundo donde está abundando, yo creo que ya estamos en los tiempos, si no de la apostasía plena, del inicio de la apostasía. Ya tenemos 10 años donde junto con la información, la informática que se da, pues muchas gentes toman YouTube, Facebook y toman a cualquier persona que habla, que les causa algo emocionante, algo nuevo, y nosotros tenemos que venir a Jesucristo. Jesucristo, nuestro amadísimo Señor, es el gran apóstol. De hecho es un apóstol. Su apóstol significa enviado, y Jesús pues fue enviado del Padre, y es el profeta de profetas, ¿no? Entonces, Él nos enseñó a reconocer a los falsos profetas. La respuesta es sí. Sí, para Él era muy interesante, y vamos a seguir con este tema, página 191. Vamos a ver qué hizo el Señor. Sobre todo, decía, donde hay hoy día muchos profetas falsos, ¿no? De hecho, estamos enterándonos a través de las redes que el Papa de Roma, del Vaticano, el día de hoy lanzó una encíclica. Fíjense nada más, justamente un día después del Pentecostés, ¿verdad? Viene una encíclica, ¿verdad? Que precisamente el tema que trata, yo no lo sé, no le he oído. No lo sé, ni me interesa mucho lo que Roma ponga como ley, porque la única ley que yo conozco es la de Dios, y el quien cumplió la ley es el Señor Jesucristo. Pero los papas se identifican como los vicarios de Cristo. ¿Qué es un vicario? Un vicario es un representante textual del Señor, ¿no? Es decir, es otro Jesús, ¿no? Una cosa así. Lamentablemente, la religión ha venido a cegar a millones de personas en todo el mundo, sobre todo en Hispanoamérica, y creen todo lo que diga, ¿no? Y el Papa sacó una encíclica hoy. Lo único que sé es sobre la inteligencia artificial. Fíjense nada más, ¿eh? Fíjense nada más en qué consiste. Entonces les decía que nosotros vamos a atender lo que el Señor Jesucristo sigue, ¿verdad? Lo que Él nos da. De hecho, Él, cuando está con los discípulos, ahí en Mateo 24:11, los discípulos les dicen: dinos cuándo sucederán estas cosas. Y el Señor empieza a ejercer una profecía predictiva. La profecía predictiva tiene un asomo hacia el futuro, hacia el porvenir. Y en Mateo 24:11 dice muchos falsos profetas. No dice pocos, ¿eh? O algunos. No, dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta actividad de engaño
viene desde el principio con Satanás, el ángel rebelde Lucifer, que es mentiroso desde el principio. Hay datos muy claros en las escrituras que él se va a disfrazar. Y el mejor disfraz que usa es el de ángel de luz. Y también los demonios pues usan la misma dinámica, ¿no? De disfrazarse de ángel de luz. Influencian y toman a diversos hombres. Y no solamente hay falsos profetas, hay falsos apóstoles. El libro de Apocalipsis lo dice, has eh, visto los que se dicen apóstoles y no lo son. Ahora también hay falsos evangelistas. Usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, hay otro evangelio y el Señor Jesucristo fue muy claro en las Escrituras, el apóstol Pablo, para decirnos que hay otro evangelio, ¿no? Y si no fuera el evangelio, la buena noticia que Jesús nos viene a dar de perdón de pecados, de salvación eterna, pues cuidado, porque pues es otro falso, es otro falso ministerio, ¿no? Otro evangelio, son falsos evangelistas. Y tenemos el caso, por ejemplo, de los mormones, la secta fundada en Estados Unidos. De plano, la carátula del libro del Mormón dice otro evangelio, así dice, ¿verdad? Y hay, pues ya ven, ahora parece que está saliendo ya el evangelio de los extraterrestres, ¿no? Yo de repente empiezo a ver muchas reflexiones teológicas, ¿no? Pero en las últimas semanas, ¿no? Así como que se destapa, ¿no? De moda porque en los Estados Unidos el presidente Trump dijo, pues, vamos a dar a conocer todo lo que la NASA tiene sobre los extraterrestres y empezaron a hablar muchos, dizque teólogos, ¿no? Entonces ya vimos, eh, hay falsos apóstoles, falsos profetas, hay falsos evangelios, hay falsos pastores, no solamente Ezequiel se dedica a desprestigiar, me parece, en el capítulo 34, sino también, por ejemplo, en el libro de Judas aparece este tema. Y también hay falsos maestros. Judas sí lo menciona, falsos maestros. ¿No? Entonces los cinco ministerios están falsificados. Y el Señor Jesucristo es la verdad. Es la verdad absoluta de Dios. No hay otra verdad referente a Dios. Nunca la habrá en la historia de toda la tierra, de todas las naciones y de las generaciones. Y Él como la verdad nos enseña a reconocer la falsedad, ¿no? Mateo 24:11, Él les dice a los discípulos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es lo triste de esto, no es que se levanten los falsos profetas, sino que muchos sean engañados por ellos. Este es el gran problema que está sufriendo la cristiandad. Eh, no toda, bendito sea Dios que no toda. Espero que no estés nunca, nunca entre los engañados. eh, que Dios nos libre, ¿no? A mi esposa y a mí de caer en engaños también, porque Jesús dice esto, vienen disfrazados, aparentan ser corderos, pero Por dentro son realmente lobos rapaces. son lobos, ¿no? Son lobos, lobos rapaces. Dicen, enseñan,
predican incluso, pero no viven lo que predican. Ese es el asunto, ¿no? Eh, el Señor Jesús dice que el Evangelio va acompañado también de los hechos de las personas. Eh, no son verdaderos siervos de Dios. Su profesión es aparentar lo que no son para engañar. Y nos enseña a prevenir. O sea, este es el asunto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Aquí está el primer gran tema, ¿no? La fructificación, el fruto, fíjate en el fruto, en las personas, el fruto. Sí, vamos a ver alguna. eh, a- el Señor hablaba con lenguaje figurado, pero muy claro. Hablaba en parábolas para que entendiesen, dice, ¿no? Y aquí está muy claro, ¿verdad? Cuando él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, pues da frutos malos, ¿no? Eh, en cuanto a las especies botánicas, ¿no? El Señor, como es el creador de todo el universo, conoce perfectamente este asunto y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ¿no? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Vean qué sencillez, pero qué profundidad cuando lo ponemos eh, en la enseñanza rabínica de Jesús, porque el Señor Jesús es un rabí y usa precisamente este tipo de parábola rabínica y dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué se le hace? Es cortado. Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dentro de esta parábola va la advertencia. ¿Qué pasa con el que no da buenos frutos? Es leña, leña para el fuego, ¿verdad? Y cuando habla de fuego, pues el Señor está, mira, si decimos como Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pues seguramente está diciendo que es echado al fuego, pues al fuego eterno, ¿no? ¿Cómo reconocer a los falsos profetas? Digo, a los profetas nos dan re duro, ¿verdad? Eso, la palabra profeta siempre causa arquear un poquito así eh, Conflicto. conflicto, decía yo, arquear la ceja y el beneficio de la duda será o no será, o qué onda con este que se hace llamar profeta y todo, ¿verdad? Pero también los 5 ministerios están falsificados. Esto lo podemos ver en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al maligno, ¿qué le interesa, verdad? Que la gente se pierda, pero vino Jesús a deshacer las obras del diablo. Jesús viene a hacer una denuncia y dice claramente por sus frutos. Ustedes están viendo la diapositiva, Ale, eso no lo pregunte. Están viendo una diapositiva de, De higos, Sí, abrojos, ¿sí? ¿sí? sí, estamos viendo conforme va explicando, vemos cómo está Ah, cambiando. Bien. Sí.
Por ejemplo, están viendo ahí un fruto muy preciado, muy delicioso. A mí me encantan, me gustan muchísimo los higos, ¿no? Los higos Sí, son es muy caros, por muy cierto. dulces, ¿no? Muy dulces. Realmente lo que estamos comiendo, el higo que nosotros comemos, que es que usted ve, es una inflorescencia, es una flor volteada hacia adentro. Bueno, botánicamente me tardaría mucho en explicarles, ¿no? Pero es una delicia en el... Esperemos un poquito que se conecte. Gracias, Ali, gracias. Sí, muchas gracias. Pues decíamos que el Señor Jesús al hablar en parábolas nos dice por sus frutos van a conocer a los falsos profetas y a los falsos discípulos del Señor porque hubo una falsificación enorme y sigue habiendo en 21 siglos. Imagínense todo lo que nos ha dado, ¿no? Y el Señor era tan sencillo, tan sabio, tan ah, preciso que dice, por sus frutos los vais a conocer, ¿no? Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿no? Es leña y decíamos, si ponemos esto ajustando lo espiritual a lo espiritual, pues se refiere al fuego eterno, ¿no? Cuidado con intentar hacer pasarse por un discípulo genuino de Jesús, teniendo otros intereses. No es posible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el libro de Hebreos, ¿no? También el libro de Hebreos decía, no, no se puede crucificar otra vez al Señor ni pisotear su sangre, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces, eh, pero existen esos falsos profetas. Dice, ¿cómo reconocerlos por sus frutos? Y estábamos hablando de los higos, que son una delicia, son una dulzura, son comestibles, eh, no nos van a causar ningún daño, ¿no? Pero un abrojo sí, el abrojo es espinoso, ¿no? Hay abrojos que son tóxicos, muy, muy tóxicos. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso toloache. Es un abrojo, es decir, es una especie de valla con espinas, pero además tiene una sustancia sumamente tóxica, ¿verdad? Se usa mucho en la hechicería, en la brujería. Los, chamanes usan mucho esa planta para atontar a la gente, para idiotizarla, ¿no? Cuidado. Ahí encontramos las obras de Satanás, ¿verdad? Cuidado con eso. Entonces Jesús nos está enseñando cómo reconocer a los genuinos de los que no son genuinos. Bueno, ahí puse una diapositiva de un hombre que predicó el Evangelio en el siglo XX con todas sus fuerzas, se llamó Billy Graham. Billy Graham, algunos. Si tú quieres oír un evangelio sano, con sana doctrina, dejó algunas predicaciones filmadas. Creo que ya hicieron hasta una recopilación, un blog, ¿no? De Billy Graham, ¿no? Que es un hombre que llenaba estadios y él predicaba el Evangelio de Jesucristo y lo hacía bajo una unción y bajo un poder, pues de verdad sin igual, ¿no? Era un Eh, evangelista. Era un evangelista, este era un evangelista, ¿verdad? Era alguien que convocaba campañas de multitudes. Actualmente su hijo sigue Franklin. trabajando, Franklin, que tienen un ministerio muy famoso de apoyo a los niños, ¿no?
que les dan cada año cajitas y hacen también campañas, pero bueno, ¿qué debemos evaluar en un profeta? Hablando de los falsos profetas o pastores o, bueno, primero su vida a nivel personal, ¿no? Todos tenemos una biografía, todos tenemos un antes, un después, y evaluar su vida en forma humana, ¿verdad? Su vida matrimonial, ¿no? Yo a veces medio en broma les digo, pues pregúntenle a mi esposa cómo soy, ¿no? Y me atrevo a decirlo, ¿no? Pero doy gracias a Dios que ella me ha acompañado todos estos años de ministerio. Hemos caminado juntos, más de 40 años en el ministerio, ¿no? Y nuestra vida ministerial, ¿no? También hay que valorar la parte de... eh, a mí me da mucho gozo cuando hermanos que los dejo de ver por 10 años, ¿no? Que fueron parte de la iglesia, nos vuelven a buscar y volvemos a platicar y a tomar café y orar con ellos. Nos dicen, bueno, ayúdame que estoy pasando un momento de enfermedad y todo. Entonces yo digo, bueno, valió la pena, ¿no? La vida ministerial. Está en la madurez, porque también hay niños espirituales, ¿verdad? Como dicen, quieren ser leones y ni siquiera aprendieron a ser corderos, mano, ¿no? Entonces el carácter del Señor Jesús es cordero y león, ¿verdad? Como dice ese canto. Es cordero de Dios que quita el pecado del mundo, manso y humilde. Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y bueno, es el león de la tribu de Judá, un rugido imponente, ¿no? Sí, entonces la madurez hay que verla, ¿no? Eh, la motivación, ¿qué les motiva a predicar a Cristo? ¿Qué les motiva a sostener una iglesia? ¿Cuál es su motivación? Y luego también el mensaje. ¿Qué mensaje están dando? ¿No? ¿Qué mensaje hay? Hoy día, pues hay grandes líderes, manejadores de el éxito, ¿no? De cómo tener éxito en la vida, y etcétera, se ha permeado en la iglesia, ¿no? Yo no digo que sea malo, ¿no? Eh, eh, la doctrina, por ejemplo, de la prosperidad que algunos han manejado, ¿no? ¿Cuál es su mensaje, no? Su moralidad, su moralidad, ¿no? Si son adúlteros recurrentes una y otra, hay por ahí alguien que conocemos que, pues lamentablemente, o un pastor que conocemos lo denunció como depredador sexual y a mí me dio mucha pena por él, ¿no? Pena de la ajena, ahora sí que. Pero bueno, pues sucede, ha habido casos comprobados de homosexualismo, ¿no? Hoy día están en, no digo iglesias o todo, pero hay transexuales predicando el evangelio, ¿no? Y le pongo comillas al evangelio, ¿no? La administración del dinero, ¿no? Bueno, el siervo es digno de su salario, ¿no? Es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando nos atrevemos a vivir del evangelio, decimos, Señor, pues tu sistema financiero son los diezmos, las ofrendas, y no hay otro sistema financiero para el evangelio, ¿verdad? Algunas iglesias trabajan con los talentos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, este hombre, Billy Graham, pues no, nunca tuvo su avión privado,
ni tuvo residencias de millones de dólares, ni nada de eso como ha sucedido con algunas personas, ¿no? Bueno, todo eso hay que analizarlo, ¿no? Si realmente seguimos los pasos del Señor Jesucristo o no. Ahí está otra diapositiva que pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Un brazo crucificado del Señor y alguien está ahí recogiendo, ¿verdad? lucrando con Lucrando esa con la sangre. sangre del Ujú, Cordero, ujú, ¿no? ujú. Se necesita ser de verdad un asco moral, con todo respeto, para hacer eso, ¿no? Aparentan hacer la voluntad de Dios, es decir, es una apariencia. Mateo 7, 21, 23. El Señor dice, ¿alguien quiere leer la diapositiva, por favor, si tiene la bondad? Amén. Aparentan hacer la voluntad de Dios. Mateo 7, del 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean, son personas a quienes el Señor les dice, quítense de mi vista, apártense de mí, nunca los conocí, pero ¿qué hacían estas personas? En el nombre del Señor decían, ¿verdad? Profetizamos, decía, o sea, hablaban en nombre del Señor, decían, pues este es el Evangelio, hazle así, hazle acá. Dice, ahora vean ustedes, en tu nombre echamos fuera demonios. Están expulsando, pues, gentes que están endemoniadas, con pasados oscuros, personas que están viviendo un infierno de toxinas, de todo, y fuera, fuera, fuera. Y el enemigo es tan astuto que los usa aparentemente. Dice, en tu nombre hicimos muchos milagros, no dice pocos, muchos. En aquel día, dice, ¿cuándo va a ser ese día? El día del juicio del Señor que pesa los corazones y enjuiciará a todas las almas. Y en ese momento, híjole, que venga de boca del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Hijo de Dios, la sentencia. Nunca los conocí. No, hombre, nos pone a temblar, ¿no? Y luego que apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un versículo que dice, malditos, nunca los conocí. Ay, no. Pero qué bonito es cuando tú sirves al Señor por un llamado, mantienes tu motivación. eh, si llega a haber un error, te apartas de ese error, confiesas, sigues adelante y sigues predicando, ¿verdad? Cuando, ¿te imaginas qué, qué cosa pasará cuando el Señor mirándote a los ojos, hermana, te diga, bien, buena sierva, buen siervo y fiel en lo poco, ha sido fiel? ¿Te gustaría oír esas palabras de Sobre Él, mucho te pone. saliendo de Él? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. Quizá no nos importe nos ponga sobre mucho, sobre poco. Nada más causarle gozo.
que nuestra vida, que su ministerio le agrade, le cause gozo. Ay, Dios mío, qué hermoso va a ser eso, ¿no? Pero vean cómo Jesús enseñó y enseña cómo reconocer a los falsos, ¿no? En aquel día, no todo el que me dice Señor, Señor, porque habrá algunos que digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el asunto, que estemos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Este es el asunto. Entonces vean, una y otra vez el Señor va dando evidencias de cómo reconocer a los falsos profetas, ¿no? Otra característica es que guían erróneamente con ceguera espiritual. ¿Hay ceguera espiritual? Sí, Sí, sí la hay. Si hay ceguera física, tú has visto a un ciego con su bastoncito, a veces su perrito lazarillo. Aquí en la ciudad de Puebla, en el centro histórico, eh, pusieron sistema braille, ¿no? Para explicar en dónde se encuentra el cieguito, ¿no? Así como hay ceguera física, también hay espiritual. Hermanos, yo puedo decir, yo estaba ciego antes de conocer a Jesús. De verdad, Él me abrió los ojos. Él, no yo. Tuvo compasión, ¿verdad? Todo aquel que pueda decir, híjole, el Señor me abrió los ojos, yo no entendía, no discernía. Pero sobre los falsos profetas, falsos maestros, eh, en Mateo 15, 13, 14, ¿alguien quiere leer, por favor, esta diapositiva? Amén. Guían erróneamente con ceguera espiritual. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Qué enseñanza tan gráfica, ¿no? Del Señor Jesucristo, bendito sea, ¿no? Estos obreros ciegos no tienen buenos frutos, son árboles malos, son desarraigados, pero algo más, ¿verdad? Son ciegos, guías de ciegos, o sea, como que es imposible que un ciego guíe bien a otro ciego, ¿no? Y ahí en la gráfica, pues ahí van, ¿verdad? Ahí van con los ojos vendados, tres personas. ¿Y a dónde van? Pues hacia el abismo, ¿no? Y Jesús decía, yo soy la luz del mundo. El que me ve a mí no caerá, ¿verdad? Tendrá la luz del Señor. Vamos a ver otro punto. Fíjense cómo una y otra vez en todo el Evangelio el Señor toca este punto, cómo reconocer a los falsos. ¿Alguien quiere leer, por favor, esta diapositiva? Tenga la bota. Caen ante las pruebas de la vida. Mateo 7, 24 al 29. Cuando la casa del prudente es embestida, no cae. La casa del insensato, al ser embestida, es la que cae. Y dice, ¿dónde usted está construyendo su casa espiritual en la arena o en la roca? Es una pregunta que hizo el evangelista Josué Irión. También es alguien con sana doctrina, ¿eh? Les recomiendo, si ustedes pueden ver algún documento, algún video de Josué Irión, un brasileiro que tiene una unción, una verdad, un mensaje. Bueno, el Señor afirma la parábola de los dos cimientos. Las pruebas
nos van a llegar a todos. Ay, como que ya desaparecí de la cámara. Es que acércate. Ah, sí. Ujú. Bueno, entonces las pruebas nos van a venir a todos, a todos. A todos nos van a soplar vientos fuertes, van a venir Lluvias. lluvias, ríos, pero ¿dónde está tu cimiento? ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. No sé si quieres leer esta parte de Mateo, Rosy. Sí, dice Mateo 7 del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vean ustedes, ¿verdad? Por eso la pregunta, ¿dónde está edificada tu casa? ¿En roca o en arena? Esta otra gráfica, ¿no? Y el Señor, otra vez, ¿no? Compara, ahora ya no higos y abrojos, ¿no? Ahora no compara invidentes Sí, y videntes, ¿no? Ahora prudentes e insensatos, ¿no? Entonces el Señor en toda su santa doctrina, bendito sea, nos enseña a cómo reconocer. La casa del prudente es embestida, no cae. La casa del insensato se la lleva el agua, el viento, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? El que es de Dios tiene buen cimiento y está firme en su vida, pase lo que pase, cueste lo que cueste. La vida de Dios le sostiene. Aunque haya tormentas, aunque haya, la vida de Dios nos asienta, nos sostiene. Pero el obrador de maldad no tiene vida de Dios ni sostén, y tarde o temprano se disuelve, ¿no? Se deshace, ¿no? Cuando Jesús predicaba, la gente se quedaba admirada de su doctrina, y creo que seguimos admirados. Por eso Isaías le puso un nombre admirable. Admirable es admirable, ¿verdad? La gente se queda admirada porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas, ¿quiénes eran? Pues los que manejaban ahí la Torá, las escrituras, los profetas, se las sabían con comas, con tildes, sí, y también tenían cátedras, ¿verdad? Ahí dice que estaban en la cátedra de Moisés, pero bueno, pero Jesús conocían bien la ley, conocían bien la pero ley, también Jesús los criticó porque dijo que ponían pesadas cargas que ni ellos mismos podían llevar. sí, sí. Por ejemplo, lo del diezmo, ¿no? Diezmaban la menta, el comino, la... Yo no Y el eneldo. Ujú. me imagino, no sé si estaban contando ahí los cominos. ¿Has visto los cominos, no? No, no sé si los contaban o los pesaban o no, no sé. Dice, pero dejas lo más importante, la justicia, la fe, la verdad. Y decía, sí, diezma, pero no hagas como ellos. Ahí el Señor autoriza el diezmo, pero no como los No fariseos. para ser vistos por los hombres, dice. Ujú. Sí,
¿no? Entonces, Jesús posee una autoridad que era su sostén. Él vivía y hablaba lo que el Padre le daba. No hablaba de más, no sé si Jesús hubiera vivido esta época, ¿sería un youtuber? Si Jesús viviera en el siglo XXI, nos inundaría nuestros grupos de mensajes saldría en televisión. Si Jesús viviera tendría su canal especial, llenaría estadios. No, no nació en esta época, nació en el momento preciso que Dios quiso, cuando Señor lo envió, pero lo dejó para influenciar por las edades hasta que Él venga. Y como sabía que se iba a tardar, porque un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, Él sabía que se iba a tardar unos días. No me pregunte cuántos, yo no sé, nadie lo sabe, pero sí, sí, sí iba a tardar. Entonces nos enseñó a prevenirnos, ¿no? Él enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, ¿no? Entonces, pues yo le invito, ¿verdad?, a siempre caminar con integridad. La persona que da la voz profética, sea pastor, sea apóstol, sea maestro, sea rabino, vive un estilo de vida balanceado y recto, ¿verdad? La integridad, eh, ¿qué es la integridad, Rosy? ¿Qué dice la Biblia acerca de la integridad? Bueno, la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Eso es la definición de integridad, hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Ujú. Pero lo que dice la Biblia acerca de la integridad es ser intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Cuando he tenido las clases presenciales en algún mensaje, algún sermón, eh, le he preguntado a los que están escuchando si alguno pudiese decir como Pablo, si alguno se atrevería de veras como Pablo. ¿Sabes cómo era Pablo? Íntegro. Era tan especial este hombre de Dios que decía, sed imitadores de De mí. mí. Sí. Ujú. Aquí en el grupo habrá alguien que tenga la autoridad moral, espiritual, lo dejo ahí para la reflexión, que le pueda decir una hermana a todas las demás hermanas, hermanas, sean imitadoras de mí, o hermanos, sean imitadores de mí. Ay, son palabras mayores. Tú te pararías ahí en tu iglesia a decirles, hermanos, hermanos, les pido su atención a todos. Y ya todos que voltean, sean imitadores de mí. Lapidado ahí mismo. Pues es que, bueno, hacer una aseveración de este tamaño, Es integridad. bueno, es o ser muy íntegro o ser muy soberbio, porque también, o sea, también No, por puede eso irse la Pablo bañanza dijo, del otro lado. así como yo de Cristo. ¡Sas! ¡Sas! Esa es autoridad apostólica.
Se me ocurrió poner aquí la foto de William Branham. Eh, es un hombre que en su tiempo, en el siglo XX, hizo muchos milagros, hasta resurrecciones. Siempre predicó de Jesús, siempre habló de la Biblia, todo. Tanto que se formó una secta, ¿no? Los seguidores de Branham. Y le buscaron cola que pisar, igual que a Billy, ¿no? A Billy Graham. Se parecen los apellidos, pues son diferentes. Nunca les encontraron cola que pisar. Qué bonito, ¿no? Cuando hay verdaderos hombres de Dios. Otra cosa, ¿está la persona comprometida con la edificación del reino de Dios o del suyo propio? ¿Está levantando a Cristo o se está levantando a sí mismo? Ahí todo eso lo tenemos que checar si realmente estamos levantando a Jesús como el Hijo de Dios y el único Salvador. Ahí puse un falso del siglo XX, un tipo que se llamó Jim Jones, que hasta da pena hablar del tipo, ¿no? Él empezó, vamos a decir que empezó bien, hizo un gran movimiento, me parece que en Nueva York, Estados Unidos, la iglesia del pueblo, le llamaban People Church, y ya que tenía muchos, se los llevó a Guyana. ¿Dónde está Guyana? Al norte de Brasil. Y los seguidores vendieron todos sus casas, terrenos, todo, para ir a formar una ciudad de puros miembros de esa gran iglesia. Ujú. Y ya que estaban allá, empezó a cambiarlos, trataba como prisioneros. Nadie De hecho, podía. ya desde que se los llevó, o sea, desde que tuvo la capacidad de influenciarlos a todos, pues ya tenía ahí una manipulación y un ejercicio del poder inadecuado. Y cuando algunos legisladores de Estados Unidos le digo aquí en corta, Rosy, es el chamuco, el Señor lo reprenda. Sí, pues sí, porque ya van dos veces que se Sí, juntan. con el Ujú. tema Jesús enseña cómo reconocer a los falsos profetas. Estamos hablando de una persona que aparentemente empezó bien y terminó mal. Cuando se llevó a toda la gente que lo seguía con una grande manipulación, ¿verdad? Este hombre, allá en la Guyana, antes de que llegaran los legisladores y vieran, porque ya los tenía como presos con hombres armados, nadie podía hacer lo que quisiera, o sea, una falsa libertad. Les dio cianuro a 3,000 gentes más o menos, o más de 3,000. Les dio un veneno, los envenenó pero niños y ancianos, ¿eh? Niños, niñas, jóvenes, señoritas, todos. No, es el tipo de un falso profeta, ¿no? Terrible, terrible. Son historias Reales. reales, ¿no? Ujú. Que están ahí. Entonces, tercero, para empezar a entender, a distinguir, la voz profética, pastoral, apostólica, establece confianza en la palabra de Dios.
es consecuente con una presentación equilibrada, ¿verdad? Jesús conocía y predicaba la palabra, que si la conocía, claro, hacía mención de la Torá, hacía mención, hace muchas menciones del libro de Isaías, la citaba en su enseñanza, citaba a de Moisés. Zacarías, a Moisés. La persona que está enseñando conduce a la gente hacia una mayor dependencia de la revelación de Dios que está en la Biblia o a la inspiración del hombre, ¿no? Entonces, es esa voz profética, alguien que hace un estudio serio, tiene un estudio personal de la palabra de Dios. Jesús siempre afirmó ser el Hijo de Dios. Él nunca anduvo con rodeos, ¿no? Él decía, yo y mi Padre uno somos, ¿no? Él mostró su identidad con señales, con autoridad divina y hacía milagros y les decía, pues si no ven, no van a creer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro de los contemporáneos que fue T.B. Joshua, muy controversial. Este hombre lo pongo como controversial, ¿no? Porque hubo un tiempo donde sus videos conmocionaron cómo expulsaba demonios, ¿no? Y sanaba a los enfermos Sanaba a los de enfermos, cáncer, ¿no? sí. En Eh, África. y siempre le daba la Ujú. gloria a Jesús. O Sí. sea, eso hay que reconocer, ¿no? Ujú. Esa voz profética establece confianza en la palabra de Dios, eh, conduce a la gente a tener mayor dependencia de Dios. Hay que verlo, ¿no? Claro que el hombre siempre es hombre, ¿eh? Los hombres siempre somos hombres y los errores son nuestros y bendito el Señor, los aciertos son de Él. Cuarto, ¿produce el uso de ese don espiritual la unidad de la iglesia, la edificación de unos con otros? Tengamos cuidado con esta prueba porque esos que mantienen una forma de santidad pero niegan el poder de la santidad, pues no están muy equilibrados, ¿no? Entonces, Jesús enseñó a sus seguidores que se amaran los unos a los otros y amar a su prójimo como a sí mismos, ¿no? Esa es la gran enseñanza. Perdona a tus enemigos, ora por tus enemigos, ¿verdad? Si tienen hambre y les puedes dar de comer, dales de comer, o sea, Jesús de verdad fue alguien especial, tan especial que nos pone el ejemplo, ¿verdad? Que predicó con la palabra y la acción social. Siempre, perdón, liberando a los cautivos, ¿no? El uso de ese don espiritual produce la unidad de la iglesia, la edificación de otros, ¿no? Eh, Estas manifestaciones espirituales echan un lado, digamos, a la mente, digamos, no en el hecho de dejar de pensar, ¿no? Por ejemplo, los mediums, si hay personas que se meten en un trance, te dicen, pon tu mente en blanco, porque te voy a dar una palabra, aguas, cuidado, eso no es de Dios, ¿no? Tipo medium, ¿no? Dios nos renueva la mente, o también meter mucha filosofía, como hacen en los seminarios católicos. Mucha filosofía, mucho humanismo, que es bueno, no, yo no digo que sea mala la filosofía, pero poca Biblia, De hecho, los sacerdotes, poca perdón Biblia. por la interrupción, estudian teología a partir de la filosofía. Digo, pues la verdad es que esto no,
Por eso luego son demasiado filósofos, pero pues no entienden la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, o sea, el entender la teología, es decir, el tratado o el conocimiento de Dios, pues es a través de su palabra. El fundamento debe ser su palabra, no la filosofía. Por ejemplo, Jesús tenía un dicho, decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ujú. A veces decía, juzgad con justo juicio. O sea, como que decía, a ver, piénsale. Jesús confrontaba con cabalidad, ¿no? A pensar, ¿no? A discernir. Entonces, quinto y último, estas manifestaciones espirituales echan a un lado a la mente. Dios opera por nuestra mente, por medio de nuestra mente. Y Satanás no quiere que pienses, ¿no? No quiere que valores, que andes como ciego. Y pues no, o sea, Dios también te dio inteligencia, te dio sabiduría, te dio libre albedrío. O sea, Dios nos pone también a valorar, ¿no? Precisamente, al principio mencionabas de la encíclica del Papa Ujú. acerca de, bueno, más o menos leí, o sea, no a profundidad, o sea, porque realmente también no leí mucho, pero decía, hablaba de la dignidad humana frente a la era de la inteligencia artificial. O sea, hablando de echar a un lado la mente humana, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, tú preguntas algo a la inteligencia artificial y digo, seamos sinceros, nos gana, ¿no? O sea, nos gana de que rapidísimamente te da una, dos, tres, cinco versiones de lo que tú quieras. Entonces, pues ahí también se está haciendo de lado la dignidad humana frente a la era de de la inteligencia artificial. Digo, no es mala su encíclica, pero bueno, o sea, era porque pues lo habías comentado al principio, ¿no? Ujú, Sí, sí, sí. ujú, Bueno, y uno es sí. bueno, Ale nos va a decir, nos va a dar la razón. Bueno, sí, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en quien creemos, quien confiamos, como nuestro Señor, nuestro Salvador, enseñó cómo reconocer a los falsos maestros, a los falsos profetas. Hoy día podemos decir que Cristo Jesús sigue con nosotros. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Él no ha cambiado ni muda. Y pues, eh, pues esta fue una gran lección. Permítanos orar para que el Señor abra nuestros ojos, nos permita el discernimiento, ¿verdad? Más que las emociones o no sé, seguir a lo que no debemos seguir y que seamos discípulos de Jesús. De eso se trata este asunto, ¿no? De ser discípulos de Jesús en el siglo XXI. Decía yo, el siglo XXI es un tiempo difícil. Pablo lo profetizó, vendrán tiempos peligrosos. eh, Muy acelerado, un tiempo muy Peligrosos. acelerado. Él usó la Ujú. palabra en griego, estaba yo viéndola la otra vez, Rosy. Dice, no solo es peligroso, sino salvajes, ¿no? Tiempos salvajes también. Se usa esa palabra para determinar lo salvaje, lo irracional, ¿no? Y pues por eso amamos a Dios, celebramos que Él se va a encargar siempre de guiarnos a nosotros, de bendecir a tu familia. Tú sigue el camino con tus niños, con tus hijos, no dejes de orar, de predicar a Jesús, enseñarles quién era Jesús.
hasta que tengan siempre una relación permanente, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Yo creo que cuando venga el Señor estará gozoso de saber de que, pues, le estamos esperando. Y si Él nos llega a decir, bien, buen siervo y fiel, ay, o que te diga, buena sierva, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pongo. Eso es lo que queremos oír, ¿verdad? Y bueno, también hablando sobre el carácter, les recuerdo lo que les dije al principio. El carácter se forja, ¿verdad? O sea, se forja inicialmente a través de una serie de repeticiones. Digo, a veces a los hijos se les tiene que decir, hija, leíste esto, leíste aquello. O sea, como que con amor, ¿verdad? Pero sí que haya una línea, que haya una guía, porque ustedes saben que hoy por hoy muchos padres dicen eh, no, pues que ellos decidan cuando sean grandes. Ellos ya decidirán qué religión, si se congregan, si no se congregan. Nosotros lo que hemos visto con este tipo de pensamientos, de corrientes ideológicas, pues es que al final, cuando los hijos crecen, los hijos se apartan de Jesucristo, ¿no? O sea, no quieren estar en el camino de Dios. Y hace un momento yo le decía a una chica que viene a ayudarnos, que es cristiana, y le decía de algunos familiares cercanos a nosotros que pues, nos toman a veces como, digamos, como de la iglesia católica, ay, preséntenme a mi hija, pero pues nunca se congregan, ¿no? O sea, o ay, tío, cásanos, por favor, o sea, pero nunca se congregan, o sea, como que, o sea, realmente es algo así, ¿no? Entonces, Sí, pero espérame, 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 espérame. bueno, o sea, ya sin las diapositivas, bueno, no sé si es necesario. Bueno, estaba comentándoles que el carácter va a forjar un destino, porque hablábamos de hombres y mujeres del espíritu. Entonces, un carácter espiritual es un carácter que se ha forjado y ya nosotros en este caminar, en este andar con Jesucristo, en este andar con el Espíritu Santo, es ser determinantes y aprender a decir no al pecado, aprender a decir no a las tentaciones, no jugar con fuego, ¿verdad? También les decía yo cuando empezamos este curso, les decía que tuviéramos muy en cuenta siempre de dónde Jesucristo nos rescató porque pues nosotros, si nos rescató de, que si del alcoholismo, que si a los hombres de ser mujeriegos, a las mujeres de a las mujeres de hombreriegas, de las drogas, de etcétera, etcétera, de donde nos rescató, no juguemos con fuego. ¿Por qué? Porque seamos conscientes de dónde nos sacó el Señor. Entonces el Señor ya te sacó, ya te libró, ya te dio el regalo de la salvación. Andemos con Él y hablemos, ¿verdad? Porque la profecía es eso, hablar el consejo del Espíritu Santo, hablar lo que la palabra de Dios nos enseña para enseñar a otros. Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo doy gracias a Jesús, nuestro Señor, que se nos apareció en el camino de la vida en cierto momento y por su gracia pues nos ha venido sosteniendo y estoy seguro que nos sostendrá hasta el fin, ¿verdad? Amén. Así que estemos orando porque donde abunda el pecado, sobreabunda Sobreabunda la la gracia. gracia. Y el Señor no va a dejar esta generación, no va a dejar a los niños sin sus bendiciones. Amén. Bueno, vamos a ampliar Stop share. aquí. No, pero le estoy diciendo a Ale que ya